Bienvenidos a otro programa de Generación Política, un programa hecho con muchísima militancia, donde la información peronística está a la hora del día. ¿Cómo le va, mi querido amigo Juan Manuel Frangoulis? Es su verdadero nombre. ¿Sabe que cada vez que usted nos presenta de esa forma, yo tengo ganas de decir un programa hecho con amor? Por supuesto que sí, con mucho amor, con mucho amor y mucha militancia. Este programa que estás viendo en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube Generación Política, te recordamos que además podés escuchar nuestra versión radio en Radio Nacional, la 98.7, y en nuestra versión letra de molde en generacionpolitica.com.ar. Ahí están todos los escritos, las opiniones que vos podés leer tranquilamente en tu celular cuando vas en el colectivo, cuando estás en algún lado distendido, de todos nuestros columnistas, en el cual te vas a encontrar con muchísima sorpresa y ver que el mundo no es tal cual lo pinta. Después lo distendido, digamos, te agarra, queda medio así, porque... después de leer lo leído. Claro. Bueno, pero en el día de hoy, Juan Manuel Frangoulis es su verdadero nombre. ¿Qué vamos a tener? Vamos a hablar un poco de economía, ¿no? Porque qué momento convulsionado en la Argentina. Estamos a días que se sepa el número de inflación, del movimiento económico. Digo, en Estados Unidos pidiendo perdón a Biden, un quilombo. ¿Qué hacemos con la plata de los jubilados? Bueno, Daniel Ortiz, bien, CPN. ¿Sabe qué? También vamos a hablar un poquito hoy de los juegos Evita. ¿Se acuerdan los juegos Evita? Histórico. ¿Los tienes presentes los juegos que Evita? Que no era solamente ir a jugar a la pelota, ¿eh? Atenti porque Mabel Trejo lo va a contar muy bien. Borja Michelson también nos va a venir a contar qué hay detrás, delante, al costado, arriba, abajo de la pelea que tuvo la periodista Cie Pérez con Grabois. Bien. Porque hay cosas que están escondidas y nos quieren hacer solamente ver que es una pelea entre mediáticos. Nuestro Foucault de la tumba cabeza tucumana, Juan Serra, va a hablar sobre el poder en otra de nuestras charlas de actualización política y doctrinaria. Es cierto, también vamos a tener una entrevista con un dirigente. ¿Lo presenta usted? Vamos a hablar con Ezequiel Soria, parte de la estructura del armado de Fabián Soria, que además de ser su padre, es su correligionario en el gobierno tucumano oficialista del Frente de Todos. Bueno, con esto y muchísimo más, los invitamos a que se queden en Generación Política en el día de hoy. Bienvenidos a otro bloque de esto que es Generación Política, un programa hecho desde la militancia para que nos enteremos qué es lo que está sucediendo. Juan Manuel Frangoulis, ¿cómo le va? Está leyendo una historieta, muy bien. Sí, estoy leyendo la historieta de Batman que hizo Ben Affleck, me encantó, me encantó. Lo hizo de gusto, ¿verdad? No, lo hizo de gusto. Lo hizo de gusto. ¿Qué pasó? No, bueno, yo le pido por favor a la gente que nos mira, no sé qué pasó. Lo hizo de gusto, yo sé que lo hizo de gusto. Yo no quería llegar a este momento, Juan Manuel Frangoulis. No, pero decime, perdóname, no sé qué hice, disculpame. Usted sabe que yo me crié en el barrio El Cruce, acá en Villa Alem. Sí, lo sé, usted es de acá, sí, lo sé. De Tucumán, creo que salí 2 o 3 veces de la provincia. Pero tengo que decirle algo. Una cuando lo llevaron a votar a Santiago, sí, pero dígame. Es duro lo que le voy a decir. Quiero contarle a todos los televidentes ¿Le pasa algo duro con Batman? De Generación Política. Quiero decirle que voy a bajarme. Voy a declinar mi postura de... ¿Pero a qué, Álvaro? ¿Qué pasa? De conquistar a Jennifer López. Pero Álvaro, si no tenés ninguna chance con Jennifer López. Me estás cachando, Alvarito. Pero me estás cachando. Juan Manuel Frangoulis, yo aprendo de nuestros grandes líderes. Pero usted, Jennifer López no sabe ni que existe. Del Cruce a Nueva York, a Hollywood. Un tranco y pollo, como dicen en tus pagos. Si Mauricio Macri pudo bajarse de las elecciones en el cual tenía el 70% de imagen negativa. Un poquito más. Y menos del 11% de intencionalidad de voto, se bajó a la candidatura. ¿Por qué yo no me voy a bajar a la intención de conquistar a Jennifer López? Para que mis hijos luego digan, mi papá tuvo la grandeza de bajarse y no conquistar a Jennifer López. Le vamos a contar a quienes están mirando Generación Política. Así arrancó esta semana ya calentando motores electorales. Mauricio Macri, con una intención de votos menos del 10% en la espontánea, dijo que se baja de su candidatura presidencial, que entendemos que no tenía ninguna posibilidad en esa carrera que daba. No, es cierto. Ahora,
salieron a celebrarlo desde muchos lugares. Sobre todo la piba dijo, yo soy la gran beneficiaria, Larreta se cae a pedazos. Y cosas que dijo que realmente son irrisorias, dijo que ella le va a ganar a Cristina Fernández Kirchner en el voto y en la oratoria. Bueno, no, seguro que no. Sí, pero... Se le afloja la lengua a ella después en alguna actividad, pero no. Ahora, el que se cae es Rodríguez Larreta en esta pulseada. De hecho, también vamos a decir, esta semana hubieron 2 cenas de 2 think tank muy cercanos a la derecha, CIPEC y la Fundación Federalismo. Ufa. Sí. Fueron un ratito a cada lugar los del PRO. La Federación Federalismo que está de la derecha. De la derecha. De la derecha, bien. Claro, Goebbels es un sucio comunista. Sí, ¿no? obvio. Ahora, ¿qué sucede y cómo rebota acá en Tucumán semejante quilombo? Se lo contaría, pero he decidido algo. Después de esto que usted me ha hecho con Batman, y mire, así se lo digo. El denunciamiento que dice, no, con Batman. Así se lo digo. ¿Sabe qué, Trejo? ¿Qué? ¿Sabe qué? Me voy a poner los anteojos porque un hombre con anteojos no se le pega. ¿Pero qué pasa, Juan? No soy más su amigo. ¿Cómo que no es más mi amigo? Venimos haciendo, intentando hacer este proyecto político comunicacional. Juan. 8 años a la mierda. No, te lo digo Juan, así. ¿qué pasó? No quiero saber más cómo. Yo ya no tengo nada que ver con Jennifer López, Juan. Fue todo. No me interesa ser más tu amigo. ¿Por qué, Juan? Esta fórmula exitosa de la comunicación periodística se ha roto Juan, en este momento. No, Juan, quédese, por favor, Salga de no acá. se vaya. Le pido, por favor, a todos los que nos están viendo, por favor, Juan, te lo suplico. Yo quiero hacer generación política con vos, Juan. No. Juan. Te digo que no. Tengo Vete. amigos en Buenos Aires, yo, Juan. Vete, olvida mi cara, mi nombre y pega la vuelta. No, pero Juan, yo tengo amigos en Buenos Aires que son muy influyentes, Juan. No se vaya. No, ¿cómo que? No. ¿Se va a ir, Juan, seguro? Sí, yo me voy. Mire lo que tengo para que se quede. No, secret. Secret dice, ¿no? Secret. Mire, esto es una carpeta No. en la cual... No. Bueno. No solo... Mire, tengo más fotografías. Bueno, hagamos una cosa. ¿Usted quiere seguir haciendo fórmula conmigo ahora? Sí, pero por supuesto, la intendencia es tuya, vos la decidí, quédate tranquilo, no pasa nada. A mí déjame que arregle Concepción, el resto... Amigos como siempre, Juan. Ay, sí, claro, vamos. Amigos Radicales como siempre. unidos, diremos nosotros, claro. No hay carpetazo que no sea capaz de unir a aquellos que estaban separados. Seguimos en Generación Política, estamos en nuestra versión audiovisual porque también en la 98.7 los jueves a las 4 de la tarde nos encontrás y en letra de molde ahora también en generacionpolitica.com.ar. Semana movida, un quilombo en términos económicos. Para explicar un poco todo esto que ha sucedido, nuestro contador público nacional, Daniel Alfredo Ortiz. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, lindo compartir este espacio. Ya me alegra que hayas llegado diciendo que estás bien y con una sonrisa. ¿Viste? No es menor. No. Arrancando abril, el número de marzo se espera en inflación que arranque con 7. Así es, alrededor de 7. Así es. Tema complicado, ¿no? Tema complicado. Y cuando hablábamos de esta situación de la inflación, que es un tema que no podemos dejar de tocar, a pesar de que es un tema que ya lo venimos tocando en todas las columnas que venimos haciendo en Generación Política, pero la verdad que la actualidad nos lleva a verlo, ¿no? Punto número 1, sin lugar a duda, una inflación altísima, alrededor del 100% interanual, pero no podemos descontextualizarlo de lo que tiene que ver también con la inflación global, ¿no? Claro. Hace muy pocos días el Banco Central, digamos la Fed de Estados Unidos, también levantó la tasa de interés de Estados Unidos, lo llevó al 4.75 y lo hizo casualmente con la intención de calmar un poco la inflación de Estados Unidos, ¿no? Mala noticia también para la Argentina. Totalmente. Y toda Latinoamérica, claro. no tan solo Argentina, vuelve sino mucho toda más atractivo para los capitales privados. Así es. Ese lugar. Así es. No existe inversión más segura en el mundo que prestarle al gobierno norteamericano. Entonces, ¿qué quiere decir que la tasa suba?
quiere decir que muchos de los inversores, en vez de apostar a una empresa, en vez de decir apuesto a la pyme de Argentina, dice no, antes de apostar a la pyme de Argentina me voy a Estados Unidos y lo apuesto en Estados Unidos, que sé que es una inversión segura a una tasa alta. Entonces el gobierno de Estados Unidos lo hace con toda la intencionalidad de frenar la inflación que están teniendo, pero esa medida tiene un impacto muy grande a nivel global, ¿no? Y no nos escapa a nosotros. Y además te pregunto, ¿cómo termina rebotando eso en la Argentina? Porque esa es una de las razones, aunque es multicausal, entiendo yo, Así es. que también haga que suban las tasas en la Argentina. Digo, y también eso encarece el préstamo a la pyme, ese sector que moviliza la economía y plancha el mercado interno. Totalmente. Casualmente, cuando un gobierno sube la tasa de interés, lo que está tratando de buscar es plancharla a la economía para lograr sostener la inflación, ¿no? La inflación es un efecto que se da mucho por la oferta y la demanda. Entonces lo que tratan de hacer es que no haya tanta demanda para que el precio de la oferta empiece a bajar. ¿Bien? Es decir, traducido a Doña Rosa, que no tengamos tanto dinero para ir a comprar, cosa que el que vende dice como, bueno, como no lo estoy vendiendo, lo bajo un poquito el precio. Entonces, traducido es un poco esto, ¿no? Ahora, para la pyme, que tiene menos posibilidad de especular eso, ¿no? De especular de bajo aquí y allá, y que no es formadora de precios, que en realidad revende productos. Así es. Entrar en una recesión, en un marco de inflación, puede significar el cierre de muchas pymes. Así es. De hecho, es lo que suele suceder. Suele suceder el cierre de muchos comercios, de muchas pymes, suele darse cuando se dan este tipo de fenómenos. Por eso es algo no menor. Lo que pasa es que también acá tiene que ver, serían como dos contradicciones que vamos a vivir este año en la Argentina, que también lo venimos diciendo, año electoral. Entonces, al ser un año electoral, también el gobierno se va a encargar de inyectar dinero en el mercado para que en el bolsillo del ciudadano, para que el ciudadano pueda salir a comprar y a consumir, y eso beneficie a las pymes. Entonces vamos a tener un contexto internacional que juega en contra y vamos a tener un contexto nacional electoral que va a jugar a favor. Entonces eso va a ser una situación bastante complicada que vamos a tener que tener cuidado. Massa, el equilibrista en el Ministerio de Economía. Alfredo Daniel Ortiz con nosotros. Gracias por haber venido a Generación Política. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en esto que es Generación Política. Estamos en un bloque más acá. En nuestro canal de YouTube, te recordamos, viene... ¿Cómo le va, Juan? ¿Viene a jugar usted? Sí, ya estuve jugando ahí, pero espectacular el descamisado. ¿Quiere jugar conmigo algo? Sí, juguemos algo porque está haciendo falta un poco de tarea lúdica, le puedo decir, para aplacar todas las incertidumbres que estamos teniendo en estos momentos electorales. Mucha incertidumbre en estos momentos electorales. A nivel nacional, un panorama todavía complejo, no se termina de definir los candidatos del Frente de Todos y parece que empieza a ordenarse la oposición después de que Mauricio Macri ha decidido correrse en escena, ¿sí? Es cierto, Mauricio Macri se corrió de la escena, tuvo el gran... No sé, no me paro porque las cámaras están ya trabajando, pero sí, el altruismo de decir no voy a ser candidato en una elección donde no me va a votar ni siquiera mi vieja. Bien, lo cierto es que en este marco tenemos calendario electoral. ¿Tenemos calendario electoral? Tenemos. A ver. Abril. Tenemos dos elecciones. Sí. Neuquén y Río Negro. Bien, sí, Neuquén. Río Negro muy peleado, con algunas divisiones internas, y Neuquén, que el movimiento popular neuquino viene a la baja. Muy bien. O muy mal, no sé. Mayo es el mes electoral más cargado a nivel nacional. Mayo, mire usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuénteme. Se vota Jujuy, sí, La Rioja, Misiones, La Pampa, sí. Salta, Chao. Hasta luego. San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán. Un amigo. Chao, hasta luego. Sí. Nos vamos. Sí, y me decía, casi todas esas provincias se vota. Che, ¿en Tucumán cuándo se vota? No lo escuché, justo estaba saludando a un amigo. No estará sabiendo usted porque, a ver, el sábado yo estaba paseando, le cuento, estaba paseando por
Plaza Irigoyen, vio que está al frente de tribunales. Ayuno en este momento, solidarizándose con la manifestación que se ha nacionalizado de los curas Opción por los Pobres, encabezado por Paco. Por el padre Paco, es cierto. Yo pasaba por ahí a saludar y justo escucho que pasa una persona en camioneta y grita: Lorenzetti, ¿cuándo renunciás? Y yo me doy vuelta así y miro, ¿cómo Lorenzetti? Y sí, Lorenzetti estaba acá en Tucumán. Y en Barrio Sur. Sí, para los que no saben quién es Lorenzetti, es el vocal, o sea, parte integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que tiene que decidir que si en Tucumán va a haber o no va a haber elecciones el 14 de mayo. 4 miembros tiene la Corte de Suprema de Justicia de la Nación, aunque su reglamento indica que deberían ser 5. Hay 4, 2 puestos por el macrismo. Primero lo quisieron meter por la ventana con un decreto, y 2 que venían ya de herencia, si se quiere, ninguno muy afín al kirchnerismo, aunque sí algunos de origen peronista. Es cierto, pero nosotros, a sabiendo de cómo está fallando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante diversos temas, siempre fallando en contra del peronismo, siempre fallando en contra del pueblo. Nosotros acá en programas anteriores contamos, ¿no?, cómo Alberto Fernández quería de un modo regular los servicios, la tarifa de la luz. Haciendo los servicios públicos, claro. Y bueno, la Corte Suprema dijo, no, Clarín tiene toda la razón, puede seguir aumentando, y bueno, así estamos. Y resulta que es la que tiene que decidir que si en Tucumán se va a votar o no se va a votar el 14 de mayo. Es lo primero. Lo segundo que tiene que decidir es si el candidato a vicegobernador efectivamente va a poder ser Juan Luis Mansur o no. Claro. Por las dudas, yo le voy a chimentear algo. No me diga. Algún jugador de la política tucumana, alguno además con ascendencia sindicalista también, empieza a buscar provincializar su figura por si las dudas. Hay que ocupar el lugar de Juan. Usted sabe que a mí me llaman a reuniones y me preguntan esas cosas. ¿Qué sabes vos? Yo le digo, no sé nada. ¿Vos qué sabés? Yo te cuento todo lo que sé, me dice. Pablo Yeldi, Sergio Mancilla, Carlos Cisneros. ¿Qué pelea, Entre esas 3 figuras podría estar, si la Corte Suprema de Justicia de la Nación no habilita a Juan Mansur a ser vicegobernador, la figura que lo reemplace. En el mejor de los casos, el peronismo seguiría traccionando con Mansur como jefe de campaña, pero ya no formando parte de la lista o de la principal fórmula que va a encarar estas elecciones. Digo en el mejor de los casos, porque el peor de los casos podría ser que no existan elecciones el 14 de mayo, dando mucho tiempo al armado electoral de jugadores que no lo habían hecho. Además, en este esquema la oposición, y es a lo que refiere Álvaro, gana no solamente tiempo, sino también construcción en imagen. Porque en el caso que no se votase el 14 de mayo y se transfieran las elecciones a una fecha próxima o a la misma donde son las PASO, que es el 13 de agosto, el peronismo podría jugar o con 2 boletas o con boleta larga con un gobierno nacional que esté en picada, con lo cual generaría un arrastre hacia abajo, cosa que, salvando las distancias, también ha planteado Kicillof para su candidatura a gobernador de Buenos Aires. Ojo que el candidato a presidente te puede traccionar hacia arriba o hacia abajo. Y como decía Juan, si se da este escenario, muchos que habían estado separados mediante sketch anterior, si usted lo vio, se volvieron a unir. Nosotros podemos decir que van a tener tiempo para reconstruir su figura, su campaña, y el desgaste de todos aquellos que ya salieron en campaña se va a ver, por supuesto, afectado. Así que el 14 de mayo, todavía en la semana que está transcurriendo Generación Política, es una verdadera incógnita. Seguimos en esto que es Generación Política. Estamos en otro bloque más y estamos también andando con amigos en este proceso electoral largado. Estamos hablando en este momento con Ezequiel Soria. ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andás, Juan Manuel? Tanto tiempo. Gracias por la invitación. Nos conocemos con Ezequiel hace un tiempo ya. En este momento sos parte de el armado estructural de algo que se parece bastante a una transversalidad tucumana, ¿no? Lo voy a decir así. Porque hay un sector identificado en sus inicios, si se quiere, con el radicalismo, hoy en el Frente de Todos Tucumán y además con una opción electoral. ¿Es así?
Sí, estamos, digamos, en una convergencia, diría yo, entre, bueno, militantes, dirigentes que nos hemos formado y nos hemos instruido dentro de la Unión Cívica Radical y acompañando desde una convicción a este proceso político que encabeza justamente el gobierno oficialista de la mano de Juan Luis Mansur y Osvaldo Jaldo, y entendiendo, digamos, que son puntos de inflexión también en la democracia de la provincia, porque hoy ver, visibilizar y también darle una oferta electoral a los vecinos de San Miguel de Tucumán desde ese punto, ¿no? Desde la convergencia, desde el diálogo de un sector peronista incluido con el radicalismo, creo que es novedoso, llamativo, pero por sobre todas las cosas es desafiante. Ahora te pregunto, ¿cómo se toma la decisión, ¿no?, de pegar un portazo acá en Tucumán a lo que la estructura orgánica del Partido Radical ha hecho? Digo, pegaste el portazo en Tucumán, en este momento de la historia, un radicalismo que no lo pegó en Gualeguaychú, por ejemplo, hace unos años atrás, ¿no? ¿Por qué se toma esa decisión y cómo se toma esa decisión? Mira, yo voy a hablar en mi caso particular. Yo creo y entiendo que hoy quienes conducen la Unión Cívica Radical no ha tenido la capacidad de dialogar con los jóvenes, porque yo he sido presidente de la Juventud Radical. Claro. Y además hay 4 presidentes o expresidentes de la Juventud Radical que en este acompañan, espacio que nos acompañan. Entonces somos 5 expresidentes de la Juventud Radical que no hemos podido, digamos, confluir a través del diálogo en una construcción a futuro, que además de venir militando fuertemente y demostrando nuestra idoneidad, nuestra capacidad, nuestro esfuerzo y militancia, no hemos sido convocados. Hace muy poco, un año aproximadamente, las autoridades se han renovado a través del escritorio, no por la democracia interna, como en mi caso me tocó ser electo presidente de la Juventud Radical a través del voto del afiliado. Y eso creo que ha dejado muy descontento, nos ha dejado descontento, me ha dejado descontento, y además no hemos sido parte, digamos, de la orgánica. Hoy ninguno ocupa ningún espacio, pese a nuestra trayectoria, que creo que es legitimada por el afiliado. O sea, por ahí las diferencias se han dado más en la forma de construcción de ambos frentes electorales, más que en el fondo de discusión política. Yo creo que el radicalismo es un partido que nace para romper el statu quo, y hoy, cuando uno llega después de más de 130 años a ver estas cuestiones, que se conserva un statu quo, que se conserva, digamos, una forma de hacer la vieja política que el radicalismo ha luchado, creo que aleja, ha alejado a muchos jóvenes. Por eso hoy, digamos, hemos tomado una decisión personal de vida y política, y hoy, como dice el ministro también de Obras Públicas, el peronismo nos abrazó, nos convocó y nos hizo ser parte protagonista de esta historia, tomando decisiones, porque estamos en el poder en la toma de decisiones, pero convencido de que también nuestro esfuerzo, nuestra capacidad puede dar muchos frutos para lo que viene, porque es un punto de inflexión, como decía yo recién, en la democracia de la provincia. Ahora aprovecho esto que decías recién, para lo que se viene. Bueno, el peronismo ha convocado en la estructura incluso del Ejecutivo, del Gobierno, a Fabián Soria, quien es además tu papá, como ministro de Obras Públicas de la provincia. Pero además hay una beta electoral sobre la que se están organizando, ¿no? Sí. En un peronismo que empieza a discutir en el sistema de acoples, en Capital 10 bancas, solo 10 bancas. Y los acoples son mucho más. ¿Me contestás después que hagamos esta pausa? Sí, por supuesto. En Banda de Río Salín, todos los días estamos construyendo una ciudad limpia, segura y ordenada. Avanzamos con la obra de infraestructura más importante de la historia de los bandeños. La obra de la red troncal de cloacas beneficiará a más de 100.000 vecinos. Reforzamos el sistema de seguridad municipal. Contamos con casi 100 domos 360 grados con identificación facial. Construimos el anillo de seguridad más extenso, monitoreado las 24 horas del día. Darío Monteros, intendente. Osvaldo Jaldo, gobernador. Juan Mansur, jefe de gabinete.
Seguimos en Generación Política y nos estás viendo seguramente en alguna de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, o nos escuchaste también en Radio Nacional. Bueno, en todos esos formatos estamos, pero ahora vamos a continuar esta entrevista. Estamos hablando con Ezequiel Soria. Es parte de la estructura que se ha armado alrededor del ministro de Obras Públicas de la provincia de Tucumán, Fabián Soria, en, si se quiere, una convergencia, decías vos, ese gran frente democrático que recuerda ese abrazo democrático, quizás roto recién con el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner el año pasado. Sería para charlarlo, la responsabilidad de los dirigentes, pero volvamos al tema. Hay una oferta electoral en Tucumán en el sistema de acoples muy perverso, en donde Fabián Soria intenta colarse dentro de los acoples peronistas. Acoples peronistas que más o menos van a duplicar la cantidad de bancas que el peronismo tiene en juego. ¿Cómo peleas dentro de ese sistema de acoples? Por dentro del frente peronista, el Frente de Todos, que es su expresión, con orígenes radicales. Yo creo que eso es lo desafiante y eso también hace que hoy dentro de nuestro armado electoral tengamos la capacidad de convocar a muchísimos espacios venideros del peronismo y otros del radicalismo. Hoy nosotros tenemos más de 13 gremios que son naturalmente gremios que representan al PJ, que nos están acompañando. Y en ese escenario yo creo que es novedoso para el vecino, porque en realidad lo que nosotros buscamos es representar a los vecinos a través del voto popular. Y lo que hoy creo que también en la agenda que estamos marcando nosotros tiene como tendencia novedosa es poder, digamos, mostrar al vecino que se puede dialogar, que se puede confluir, que se puede bajar o achicar esa grieta que hoy la sociedad en general demanda. Nosotros creemos que tenemos un desafío enorme, que es justamente achicar esa grieta, y creo que Juan Mansur y Osvaldo Jaldo, cuando decidieron poner un extrapartidario en el Ministerio de Obras Públicas, naturalmente lo que hicieron es marcar esa agenda, ¿no? Ahora, por fuera del sistema de partidos, que por ahí todavía está lejos de la cotidianidad de la sociedad, ¿no? Una sociedad que además atraviesa un proceso muy complejo en términos económicos en la Argentina. ¿Cómo salís a interpelar a la gente? Digo, porque estos años parece que se aplanó un poco la política, ¿no? Nosotros que nos conocemos de años de más discusión, parece que estos años se aplacó un poco. Y vos salís a involucrarnos, ¿no? Es el eslogan con el que están saliendo ustedes. ¿Cómo salís a interpelar a la sociedad? Yo creo que la sociedad, cuando nosotros decimos de involucrarnos, es también salir de la zona de confort, salir de la crítica, salir de esos espacios cómodos que muchas veces los ciudadanos, la política y el dirigente en general se encuentra, para tratar de repensar, para tratar de reflexionar cómo somos sujetos activos, cómo somos parte activa de este proceso electoral. La democracia, que es una bandera histórica del radicalismo, siempre ha demandado, siempre ha pedido que los cívicos, es decir, el ciudadano cívico, se involucre. Y hoy nosotros estamos trabajando a través de diferentes plataformas la construcción o la idea de construir con el ciudadano las políticas públicas venideras. Por eso tenemos una fundación que se llama Encontrar, donde nosotros desde ahí convocamos a profesionales, a ciudadanos, a diferentes aristas de la sociedad para que se integren. Yo creo que hoy lo que tiene que hacer la democracia en sí, los partidos políticos, los que estamos en política, es convocar, que en algún punto hay un cierto sector de la política que quiere poner en duda el sistema democrático, que habla en contra de la democracia, sí, pero demagógicamente hablan de libertad, y cuando sabemos que lo que vienen a hacer es coartar justamente las libertades. Y yo creo que a la democracia hay que responderle, a la antidemocracia hay que responderle con más democracia. Y ahí yo quiero hacer un parate, por eso sí, creo que son dos estadistas, tanto Juan como Osvaldo Jaldo, porque cuando ellos convocan a un extrapartidario, le están respondiendo al discurso de la antidemocracia con más democracia, porque lo que están visibilizando es que tanto radicales como peronistas se pueden sentar en una mesa, construir política, y si hay cosas para reflexionar y hacer autocrítica, las hacemos puertas adentro, porque ahí está el potencial de esto que nosotros estamos tratando de construir, y hacerle esa oferta y esa visibilización al ciudadano es interesante. Estamos en Generación Política, estamos hablando con Ezequiel Soria. Déjame que te saque la nota de color y con esto cierro con broche de oro. Fabián Soria, candidato a legislador. Pero para el tango se necesitan dos. ¿Concejal? Estamos
hablando, dialogando y queremos que sí o sí sea una pata peronista porque justamente el mensaje que queremos nosotros dar en toda esta campaña es que las grietas se acabó, que nosotros podemos mostrar que hay consenso, que hay capacidad de diálogo y que las banderas del peronismo y la bandera del radicalismo, que estoy hablando de la justicia social, de las causas de los desposeídos de Leandro Alem, de la democracia social de Raúl Ricardo Alfonsín, de las instituciones fuertes para construir políticas públicas, son hermandadas y eso creo que es un desafío y también un mito que nosotros vamos a cortar a partir de esta campaña que entiendo va a ser una campaña muy desafiante. Ezequiel Soria estuvo en Generación Política. No me dio un nombre, pero me achicó el espectro. El concejal es peronista. Bienvenidos a otro bloque de Generación Política. Vamos a dar una tumba cabeza como todos los sábados acá, ya saben, de las 12 del mediodía, estreno absoluto en nuestro canal de YouTube. Estamos con Juan Luis Serra. ¿Cómo le va? Muy bien, querido compañero. Contento de verlo y de recibirlo acá en Librería El Griego con un cafecito espectacular. Sí, no. Siempre esta librería trae buenos recuerdos y un hermoso presente. Es cierto. Bueno, nosotros queremos contarle a todos aquellos que tal vez están viendo por primera vez este programa que Juan Luis Serra inició un ciclo de conversaciones en la cual se plantea la necesidad urgente, para poder hacer algo con el mundo que nos dejaron, de una actualización doctrinaria. Así es, compañero. Esta vez Juan nos va a convidar el tercer diálogo que preparó, que también lo podés encontrar en nuestra página de internet, generacionpolitica.com.ar. Juan, las cámaras y la atención es toda suya. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, vamos a continuar con los diálogos sobre actualización doctrinaria. Ya hicimos uno sobre si necesitábamos, ¿no?, actualización doctrinaria, luego sobre el criterio de verdad. Es cierto, muy interesante, Juan. Lo felicito. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la relación entre política y poder. Política y poder, claro. Intrínseca relación. Se da. Y sí, vos viste que todos decimos, bueno, que política es la herramienta con la cual uno quiere transformar la realidad. Tal cual. Es una herramienta o una tecnología, podríamos decir también, porque la tecnología tiene que ver con las herramientas. Ahora, vos fijate que tal vez nosotros, si hacemos un recorrido histórico, las primeras acciones políticas las hizo el hombre en su prehistoria, cuando por supuesto se planteaba cómo nos organizamos para conseguir alimentos y para conseguir refugio. Claro, cómo nos organizamos en manada para que no nos coman los bichos más grandes. Y para tener alimentos. O sea que la política en su origen tiene que ver con la vida. Y con la comunidad. Con la vida y la comunidad. Cómo la comunidad se organiza para preservar y defender la vida. Claro. Por supuesto que con los años, a partir de ese cimiento, digamos, que es la política, se fueron construyendo infinidad de departamentos y pisos, algunos de los cuales, como lo vemos en la actualidad, se olvidaron ya para qué era el cimiento. Bien. Se olvidaron que el origen de la política es preservar la vida. Y bueno, y lo que hacen es defienden los departamentos de cada uno de los pisos. Claro. Y bueno, vos decías en un primer momento, ¿no?, cosas muy interesantes como esta de que la política sirve como ese organizador en común unión con todos los demás sujetos que componen nuestra realidad. Y que la política vino a dar cuenta de ejecutar herramientas para cambiar las realidades y no la realidad individual de una persona o de muy poquito. La realidad colectiva, porque fuimos siempre comunidad, a pesar que hay gente que dice que somos individuos, no, individuos, siempre fuimos comunidad. Pero bueno, claro, la forma en cómo, quién, cuándo y dónde organiza la política es lo que le va dando el color, digamos, a esta tecnología. Y nosotros ahí vemos que, obviamente, para poder llevar la política adelante hay que hacer acciones. Sí, es cierto. Si no hacemos acciones y no podemos llevar esas acciones adelante, la política queda
en ideas, en propuestas, en mucho de lo que vemos actualmente, ¿no? Sí, Mucho es bla bla, cierto. muchas propuestas, Es pero cierto. acciones concretas Es cierto. no hay. Entonces decimos que si la política requiere que se puedan llevar acciones adelante, ese poder es lo que vamos a tratar hoy. O sea, política y poder están vinculados, imposible separarlos, porque si no podemos, Tal cual. no podemos hacer política. Si no tenemos el poder para ejecutar la política, como decís vos, nos vamos a quedar en discursos floridos, Exactamente. pero que no va a cambiar la realidad absolutamente Que no nada. se va a poder hacer nada. Bien. Ahora bien, en esta cuestión del poder, yo te diría que casi todas las universidades del mundo Sí. A ver. estudian al sociólogo, al pensador Max Weber, Sí, es cierto. que dice de que la política es dominación ante obedientes. Bien. O sea, es dominación y después le agrega el término legítima. Ajá. Él nos dice que la política es dominación Claro. legítima ante obediente. Ahora vos fíjate de que nos hemos ido formando con ese concepto donde aparecen las palabritas dominación y obediente. Sí. Si eso lo trasladamos a la realidad cotidiana, claro, sí, a ver. ¿qué significa? Bueno, significa que quien tiene el poder, en este caso que es el pueblo, digamos, porque la sede del poder siempre es el pueblo, La democracia. Bueno. claro, deposita en sus representantes ese poder. Entonces los representantes dominan a los obedientes que han depositado ese poder. Claro, Pero- pero déjame hacerte una pequeña excepción, Sí. ¿no? Yo sigo atentamente los diálogos que ya teníamos con Juan Luis Serra, ¿no? En cual son fantásticos, todos los que están viendo pueden volver a ver nuestro canal de YouTube. Juan dice acá claramente, ¿no? La definición de Max Weber, en la cual aquella persona que tenga el poder bélico seguramente va a manejar la política y vamos a tener que obedecer porque no vamos a tener la posibilidad de enfrentarlos. Y el que tenga el poder económico también va a tener el poder político. Y en el caso de la democracia, como Juan dice, nosotros elegimos nuestros representantes, pero llamativamente a los representantes que nosotros elegimos son personas que necesitan muchísimo dinero para poder acceder a un cargo. Es muy difícil que un amigo del barrio, un joven de la militancia pueda acceder a un cargo. Es así que nosotros que vemos que la fuerza y la economía o el poder económico son los que nos vuelven un tanto obedientes o no y funciona un sistema que hay que cambiar. Así es. Bueno, de eso se trata la actualización doctrinaria, porque vos tienes que, cuando uno dice representante, le cedemos el poder. El quid de la cuestión acá es cómo entiende el poder ese representante. También. Te digo claro. que es fácil, ¿no? A ver. O sea, no hace falta mucho estudio. Si vos a un funcionario, a alguien que está en la gestión pública del Estado o es presidente de un club, qué sé yo, con solo verlo caminar, con solo escucharlo hablar, dónde vive y cómo recibe a la gente, te vas a dar cuenta cómo entiende el poder. Está bien. Entonces uno dice, che, ¿qué está pasando? Bueno, ¿por qué? Porque en realidad hay dos formas de entender el poder, digamos, para sintetizar. Porque cuando uno delega, cuando el pueblo delega la responsabilidad, entonces el que lo recibe puede mandar mandando Claro. o puede mandar obedeciendo. Sí. ¿Obedeciendo a quién? Al pueblo. Cuando uno decide mandar mandando, que es un poco la democracia representativa esta que tenemos, vemos que el que ha recibido el poder inmediatamente se cobica en una institución burocrática. Esa institución cree y se autopercibe como fundamental, y cuando uno quiere acceder al jefe en donde ha depositado el poder, tiene que sacar carne de manejo de laberinto, porque no llega nunca. Obvio. Entonces, el que manda mandando simplemente se va alejando del pueblo que le ha depositado la responsabilidad, va respondiendo al círculo cercano, y bueno, y ahí se produce lo que decían ustedes, lo que decía Borja el otro día, de la crisis de representatividad. Por supuesto. Si el funcionario manda mandando y no oye los
los reclamos del pueblo, hay una crisis de representatividad. Ahora, distinto es cuando el funcionario manda obedeciendo. Claro. Vos tal fíjate cual. que esta frase, mandar... Mira, te voy a decir algo que... mira que la filosofía lleva miles de años, ¿no? Con la democracia Sí, de obvio. los griegos, etcétera, etcétera. Y en el año 94, en Chiapas, México, el Frente Zapatista sacó la frase hay que mandar obedeciendo. Fantástico. O sea, dio vuelta toda la política y la filosofía mundial. O sea, cuando digo, che, pero estos tienen razón. El representante tiene que mandar obedeciendo. ¿Obedeciendo a quién? Bueno, al pueblo que le depositó el poder. Vos fíjate cómo cambia toda la ecuación. cual. ¿Cómo necesitamos actualización doctrinaria, compañero? Es cierto, Juan. Vamos, nos corramos del mandar mandando y empecemos con el mandar obedeciendo. Ahora, si el funcionario dice mandar obedeciendo, indudablemente que va a crear estructuras participativas, Claro. va a poner sus oficinas o las oficinas de sus delegados en los barrios, va a ir in situ a ver cuál es el problema. No se va a encerrar en una cáscara en donde no llega nadie y, como decíamos recién, un despelote poder llegar. No, entonces mandar obedeciendo es el nuevo escalón que necesitamos nosotros para la actualización política. Y te diría más, el pueblo en realidad es el que cede el poder. Tal cual. Entonces uno muchas veces se pregunta, che, ¿por qué el pueblo no lo ejerce al poder? Y bueno, hay muchas razones, ¿no? Porque el pueblo está confundido, porque al pueblo se lo ha engañado, porque hay un montón de inventos, el patriarcado, el racismo, todo eso hace de que el pueblo no tome conciencia de que él es el que tiene el poder. Porque yo te diría, che, pero ¿será que el pueblo tiene el poder? Y bueno, voy a inaugurar un supermercado y no va nadie. Tenemos que cerrar. Y claro. Vos llamás, no, vamos a estar en guerra con los santiagueños. Bueno, nadie se alista para... Y no. No se puede hacer la guerra. Bueno, La gente cuando sale a la calle se moviliza y dice, no me gusta esta ley, está 3 días movilizado, se cambia la ley. Entonces el pueblo, realmente el pueblo es el que tiene el poder ahora. A veces lo ejerce, a veces no lo ejerce. Así que bueno, nosotros de Generación Política queríamos decirte esto, ¿no? Que hay que cambiar los paradigmas, hay que actualizar la doctrina para que el que nos mande entienda que tiene que ser obediente al pueblo. Así es, compañeros. Seguimos en esto que es Generación Política. Estamos en todas nuestras redes sociales y ahora nos estás viendo en nuestro canal de YouTube Generación Política. Porque primero, como dice Mabel, que todavía no la presento, pero que está acá a mi siniestra, entrás, te suscribís, activás la campanita que te avisa cuando suben este y otros videos y si querés nos dejas un comentario. Y ahora sí, para esta discusión deconstructiva de Generación Política estoy con mi amiga personal, Mabel Trejo. Hola, Mabel. ¿Cómo estás, Juan? Y muchas gracias porque están Nos ustedes. hombreamos hoy. Sí, sí, y gracias porque están ustedes del otro lado. Esto creo que aprendimos de la selección, ¿viste? Cuando Messi hacía el gol y ya, sí, a eso aprendemos. Y gracias a todos ustedes que nos siguen, siempre. Y más desde que me ponen la oreja a mí, que vengo y traigo algunas que otras cositas. Contame, ¿qué traemos para hoy? Bueno, les traigo, no como recordatorio histórico, sino como una, como diría Juan Serra, una actualización doctrinaria de por dónde van las cosas. Y haciendo un homenaje hoy a una colega y compañera, amiga de la casa, que es la licenciada ahora Adriana Nofal, que ya dio la tesis sobre los Juegos de Evita. Se recibió felicitaciones, Le che, de mandamos Generación felicitaciones Política. desde Generación Política. Y ella dio la tesis sobre los Juegos de Evita. Y yo dije, por favor, es así. Mirá Hay que en los traerla. claustros hay que discutir los Juegos de Evita, ¿eh? Hay que traerla de vuelta y siempre hay que traer los Juegos de Evita. ¿Por qué? Porque tuvo un objetivo. Y yo te pregunto a vos, Juan Manuel, ¿cuál fue el objetivo de la creación en su momento de los Juegos de Evita? Y permitir la participación en diferentes deportes de todos los sectores populares. Perfecto. Porque estaba negado para Perfecto. muchos, ¿sí? En el año 48, Eva Duarte de Perón, con el entonces ministro de Salud, Carrillo. muy bien, crearon esto que se llamó los Juegos Nacionales Evita. Traídos, por supuesto, también con el apoyo logístico institucional de la Fundación Eva Perón.
Yo les hago a ustedes una pequeña anécdota. ¿Cuándo ustedes llevan a chequear a un niño hoy en la actualidad? Al médico. ¿Cuándo lo inician en la salud? Y bueno, y en general, cuando nace, tenés las primeras consultas, Perfecto. sobre Así todo es. en los hospitales públicos, que esto está Así es. muy marcado por reglamento. Y después, con la ampliación del calendario de vacunación que se consiguió en los gobiernos de Néstor y de Cristina, eso mantiene una periodicidad mayor en todos los sectores sociales. Correctísimo. Y en los ampliado. sectores Muy bien. populares, gracias a la asignación universal por hijo. Muy bien. Y yo les hago ahora un paralelismo. Eso pasa ahora. En el año 1948, los jóvenes accedían. ¿Por qué te traigo la fundación, los Juegos Evita con el acceso a la salud? Porque en esa época, cuando recién vos ibas a ingresar a un servicio militar, accedías a un control completo sobre tu salud. Mirá, Antes, claro. y en los pueblos todavía más olvidados, antes de la llegada del peronismo a la Argentina, no tenías posibilidad alguna de acceder ni a una placa, ni a una asistencia odontológica, ni a lo que se te ocurra, que hoy sí se puede, como decías vos, en los hospitales públicos. Entonces, los Juegos Evita trajeron una revolución social en ese aspecto también, por eso está Carrillo al lado de Eva Perón como ideólogo de esto, porque gracias a los Juegos Evita, toda una niñez que estaba vulnerada, desprotegida, que no había tenido acceso a la salud nunca, gracias a estos Juegos Evita, pudieron acceder por primera vez a un control médico general. ¿Qué te parece? ¿Viste que hay cierto sector de la oligarquía que siempre dice hay que volver al granero del mundo, fuimos el 7º país del mundo? Bueno, lo que decís me recuerda que los primeros registros que se tienen del servicio militar obligatorio en la Argentina marcan que cuando la Argentina era el país número 7 en el ranking de la economía mundial, tenía a su vez 7 de cada 10 jóvenes malnutridos o desnutridos. Bueno, el servicio militar, que si vos eras varón accedías, por supuesto, ¿no? Eso ya lo dije en algunas otras columnas de Generación Política. O sea que si eras mujer, tampoco tenías la chance de a los 18 años que alguien te revise, Claro. ni ginecológicamente, vuelvo a decir, ni psicológicamente. O sea que también los Juegos Evita trajeron esta incorporación de la mujer, de la niña, de la joven a los Juegos. Y hoy en la actualidad, yo les hago una pasada rápido, porque desde el 48 que se inauguraron, se suspendieron en el 55. Claro, por supuesto. Por el golpe. Y alguien me decía por ahí, ¿quién te crees que hizo la resistencia después que se lo exilió a Perón, se lo obligó a salir del país? ¿Quién hizo la resistencia y el aguante esos 18 años hasta que Perón regresó? Los niños que conocieron otro mundo a través de los Juegos Evita. Así es. Políticas integrales como las que el peronismo ha brindado a esta patria, pocas veces vistas. Bienvenidos a otro bloque de Generación Política. Estamos acá en Librería El Griego, como se graba este programa, que usted lo puede ver todos los sábados a las 12 horas ya por nuestro canal de YouTube, y se suscriben y nosotros le vamos a avisar cuando estará disponible. También pueden verlo a este programa, los comentarios de todos los panelistas, las notas que subimos, escuchar el programa de radio en www.generacionpolitica.com.ar. ¿Y saben quién más van a poder ver? A mi amigo Borja Michesen. ¿Cómo dice que le va? Álvaro Adrián Trejo, me gusta. Si es su verdadero nombre, me encanta esa frase. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, me va bien y me gusta que se planteen debates Sí, que, sí. que puedan ser, que parezcan adultos, pero que cuando uno ya juega con la victimización en el debate, pudre el debate. Ufa, claro, cuando decís, no, es que vos me decís eso porque no Claro, me querés. No, yo te hago puchero porque cuando vos me contestás con datos, yo te hago puchero. Claro. ¿De qué estamos hablando? Fue notorio, sonó fuerte una Sí. discusión entre Juan Grabois y la periodista, digo bien, ¡Epa! la periodista Cristina Pérez. La tucumana Cristina Pérez, Sí, ¿no? sí. Una mujer muy humilde que tuvo la posibilidad de juntarse con un trabajador de la metalúrgica. Claro. ¿No? Bueno, no importa, Bueno, la vida personal va de suyo. Lo que sí quiero decir es que se dio un debate y, como siempre, usamos el medio de me ofendo cuando me respondes con datos. Ah, ¿Cuál era la realidad? La realidad es que había unos terrenos
abandonados Bien. en la ciudad de Mar del Plata, que iban a ser destinados a la agroecología natural, eran cedidos a una organización popular. La prehistoria de eso contaba que durante el gobierno de Mauricio Macri, él intentó vender esos terrenos y la Constitución se lo impidió. Ah, o sea que eran terrenos fiscales. Son es terrenos decir, fiscales, son o sea, terrenos propiedad de todos los argentinos. Exactamente, están en la órbita del ENAVE, del Bien. Organismo Nacional de Bienes del Estado. Y ahora se decidió entregarle a una organización civil para que creen alimentos orgánicos, sustentables, totalmente naturales, para ser distribuidos, por supuesto, de modo comercial, entre los habitantes de ese lugar. Pero no es que se le da el predio, es una concesión. Bien, se le presta. Es un préstamo con cargo. ¿Cuál es el cargo? Realizar la actividad que me decís que vas a realizar. Perfecto. La organización civil tenía los papeles al día, acompañado por científicos del CONICET para generar una política. Estamos hablando justamente de esto. No me interesa la discusión de si Cristina Pérez o Graboy tenía razón. Lo que me interesa es la visión de Estado. Muy bien, Borja. Quiero plantear esto. Hay una visión de Estado que dice esos bienes son del Estado y el Estado los va a vender a precio vil para realizar proyectos inmobiliarios en una zona que necesita ser protegida. Claro, me está hablando del estado de Mauricio Macri. Exactamente. Ah, bueno, me hizo asustar. No. Y hay un Estado que dice esta zona necesita ser protegida, pero además necesita ser cuidada. Sí. Y la mejor manera que sea cuidada es destinar parte de la tierra para la producción agrícola, una producción sustentable, que además, mira lo paradójico de esto, va a generar empleo, Sí, alimento de calidad sí, sobre todo eso. y a un costo bajo en una zona que necesita alimento y de baja calidad y a un costo bajo. Y también necesita trabajo, porque sabemos que la zona costera de la provincia de Buenos Aires sufre mucho desempleo por esto de la estacionalidad. Tiene Claro. un alto empleo durante las vacaciones y un bajo empleo fuera de las épocas, de las temporadas de... Bien, usted me dice que hay un estado como el de Mauricio Macri que a esas tierras las quiso vender para hacer negocios inmobiliarios de las constructoras amigas. Y hay otro estado, que es el de Alberto Fernández, en el que le da a sus propios pobladores la posibilidad de que científicos ayuden a tener alimentos orgánicos, saludables y a bajo precio. A estas dos posturas salió a defenderla una y otra, ¿verdad? Claro. Cristina Pérez, una periodista, parte del establishment económico argentino, de familia política, sojera, y Exactamente. del otro lado estaba Grabois, Claro. que responde a los intereses de las asociaciones civiles. Además, Graboy no era parte del proyecto, no estaba en el proyecto. Nada que ver. Lo que sí él hace es tomar y decir, me parece perfecto Claro. que ese proyecto se lleve adelante. Y ahí tenemos esta discusión que ya venimos trayendo, la objetividad. Ujú. Cuando el poderoso, Es cierto. el poderoso representado en una periodista, el poderoso representado en una voz, Sí, es cierto. dice, no, pero esto se hace entrega de manera partidaria, está diciendo la visión del Estado que tiene el poderoso, está siendo interlocutor del poderoso. Claro. Y Grabois Estos está negros vienen a hacerse cargo de esas tierras. aparte mirá los mitos introducidos. Sí. Van a traer gente de la matanza, Sí, negrito cabecita negra sí, de la sí, matanza, sí, es favor político, es esto, es aquello, todo tipo de... Mentiras. Todo tipo Además de mentiras, de además construcciones falsas. además de que eran construcciones falsas, lleno de estereotipos. Con lo cual, además, en el discurso verbalizado, que es lo más grave, en el discurso verbalizado hay una denotación calificativa del Claro. sector de la población, es decir, Obvio. este sector que vive en esta población X, le pusieron nombre, La Matanza, es desdeñable. No hay que tenerlo en cuenta, no califica como ser humano. A esto volvemos cuando hablamos de la objetividad. ¿Desde qué punto de vista? Porque dice, sí, el periodista tiene que ser objetivo. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la objetividad que discutimos? Es cierto, lo que Borjita nos trae hoy en una excelente columna del día de hoy es eso, ¿no? Que nosotros tenemos que ver más allá de los arbolitos que se ponen a discutir y ver cuál es el trasfondo y cuál es el bosque que realmente nos quieren vender uno
u otro gobierno. Terminamos un programa más de Generación Política justo cuando se acabó la soda, así que sodiame el programa, Álvaro Adrián Trejo. Como dice Juan Manuel, se acabó el programa, se acabó el sifón, pero no se acabaron las buenas noticias y los buenos contenidos que tiene Generación Política para vos. Interesante cómo Ezequiel Soria nos contó un poco de este armado transversal y cómo salir a interpelar desde lo extrapartidario. Sí, salieron cosas muy interesantes en esa entrevista. También estuvo Mabel Trejo, que realmente hizo una columna excepcional sobre los juegos Evita y toda la implicancia social que tiene, además del deporte. Todas las consecuencias de una política pública peronista. Borja Michelsen, que se metió de lleno en una discusión que fue mucho más viralizada que realmente escuchada y mucho menos se sabía del trasfondo. Cristina Pérez, Juan Grabois, Cristina Pérez. La popularidad contra la oligarquía. Sí, hablando de oligarcas, también estuvo Juan Luis Serra acá, señores, en Generación Política, dando tumbas cabezas, y nos contó realmente una actualización doctrinaria que ustedes, si lo está viendo en la última parte del programa, tiene que rebobinar y ver lo que dijo Juan Luis Serra sin desperdicios. Yo voy a hacer una recomendación más en generacionpolitica.com.ar. Todas las clases de actualización doctrinaria de Juan Serra, más todos los artículos de opinión, política y militancia de este programa están subidos. Entra también a nuestra página de YouTube, porque es a nuestra página de internet y léela porque es muy interesante. Bueno, todo esto y mucho más sucede en Generación Política. Los vemos el sábado que viene.